Bienvenido, bienvenida. Nuestros apegos ponen en jaque a nuestra felicidad, y aunque lo sepamos, no podemos evitar tenerlos. Apego a muchas de las cosas que poseemos, apego a recuerdos de aquel pasado que evocamos con nostalgia, apego a algunas personas, pareja, amigos, padres, hijos, apegos que somos capaces de ver en nuestra vida y otros que, siendo inconscientes, actúan desde las invisibles profundidades del alma. Pero ¿qué nos hace tener apegos? ¿Por qué es tan complicado soltarlos? ¿En qué sentido, como sostiene el budismo, conllevan al sufrimiento? ¿Cómo podemos trabajarlos para hacernos un poco más livianos, un poco más libres? De estos interrogantes me ocuparé en este segundo episodio. Acompáñame. Soy Gustavo Vega y este espacio es viaje a mí mismo. Simplemente porque cada 2 semanas te propondré viajar a un nuevo paisaje de tu alma, para descubrirte, para conocerte, para comprenderte. Empecemos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apegos? Los que tenemos una formación en filosofía no acostumbramos a suponer que al usar una palabra todos estamos entendiendo lo mismo. Y por eso verás en el transcurrir de cada uno de los episodios, de cada una de estas propuestas de viaje, que comenzamos explorando un poco el sentido que tiene la palabra principal que estamos usando, en este caso la palabra apego. Si bien en los últimos años se ha hecho más popular y casi todo el mundo ha escuchado alguna de las variantes del sentido apego, la psicología entiende el apego desde una manera particularmente distinta. Y si bien no es este el enfoque que a mí me interesa plantearte, querría de todas maneras reconocerlo. Desde el punto de vista psicológico, el apego tiene que ver con un sistema afectivo que se crea en la niñez. Es una impronta, una huella, y tiene por lo general un aspecto positivo, porque nos hace crecer como personas. Y si no es un aspecto positivo, en todo caso de lo que se habla es de dependencia emocional. Pero en general la palabra apego, utilizada como concepto en psicología, tiene un aspecto positivo a considerar. Es bueno tener apegos porque los apegos fortalecen la autoestima, fortalecen el crecimiento y el desarrollo de las personas como tal. Yo voy a ir a un sentido un poco más amplio y que tiene más que ver con lo espiritual o con lo filosófico, si querés. Y me voy a referir al apego como una forma posesiva de relacionarme con algo, con alguien. Y este es el sentido que en general le da el budismo en las tradiciones orientales, y en las tradiciones occidentales las filosofías que hablan o se extienden particularmente mucho en este tema tienen que ver con el cinismo o el estoicismo, tanto en su variante griega como en su variante romana. Pero para entender bien de qué estamos hablando, me gustaría poner una imagen que varias veces he leído y desconozco si es correcta en lo real, y que remite a los cazadores de monos en alguna parte de África. Cuentan que para agarrar un mono fácilmente hay que despertar su curiosidad. Y para hacerlo buscan un tronco que tenga un hueco relativamente pequeño y colocan allí un objeto brillante. Este objeto brillante atrae
cuando la luz del sol se lo permite, la mirada de alguno de los monos curiosos que observan desde arriba de un árbol, y hay uno que se acerca, mete su manita por el pequeño agujero, y cuando toma el objeto brillante para agarrarlo y salir corriendo, su mano, ahora como puño cerrado, no sale por el agujero pequeño. Si no suelta a tiempo este objeto y saca su manita para volver a correr, los cazadores lo toman y lo capturan como presa. Y esta historia, por llamarla así, nos hace claramente referencia a dos gestos, que son los que yo voy a utilizar mucho en el transcurso de este desarrollo. Uno es el gesto de tener la mano abierta, o de sostener algo con la mano abierta, y el otro es el gesto de tener o poseer algo con el puño cerrado. Y quiero marcar muy claramente la distinción en lo que provoca una cosa u otra. Y para ello te propongo que tomes simplemente algo pequeño que quepa en tu mano. Puede ser un dije, un aro, una pulsera. Tiene que ser algo que consideres que tiene cierto valor, incluso no valor material, sino valor afectivo. Lo tengas en tu mano y hagas esta diferencia. El primer gesto que vas a hacer es tomarlo con la palma hacia arriba y comenzar a apretar muy fuerte el puño y observarte en ese tenerlo con el puño cerrado. Incluso observar hasta fisiológicamente lo que se experimenta con tener el objeto con el puño cerrado. Si sostenemos esto en el tiempo, se van a ir creando ciertas incomodidades en torno a la tensión muscular, a la fuerza, al cansancio. Ahora, en algún momento, no importa cuántos segundos después, los que quieras, abrí la mano, poco a poco, experimenta esa sensación de cambio en la musculatura de los dedos, de la mano, del antebrazo, incluso del brazo mismo, y observa la diferencia que hay en el sostenerlo ahora con la mano abierta. Me quiero quedar con estos dos gestos y voy a utilizar la expresión poseer cuando hablo de la mano cerrada, y esto va a tener que ver con el apego, y voy a utilizar la expresión tener para hablar de la mano abierta. En relación a las relaciones, a las cosas, vamos a estar jugando con estas dos actitudes. O la poseo con fuerza, con el puño cerrado, o la tengo con la mano abierta. Exploremos un poco ahora juntos cuál es el origen de estos dos gestos antagónicos. ¿A dónde comienza esta diferencia que podemos experimentar en nuestras relaciones, en nuestra relación con las cosas, incluso con algunos de los aspectos de nosotros mismos, como pueden ser los pensamientos, como vamos a desarrollar en breve? Y acá vamos a recurrir a la psicología de vuelta para traer a la niñez. La niñez en dos sentidos. La niñez como una etapa pasada, superada por casi todos nosotros, no creo que seas un niño escuchando esto, o la niñez como una realidad presente, en el sentido en el que lo sostenía Jung. Jung decía, en el fondo de todo adulto yace un niño eterno, que solicita cuidado, atención y educación constante. Es la parte del hombre que aspira a desarrollarse y alcanzar su plenitud. En este sentido, el niño no es una realidad pasada, es una fuerza. Él mencionaba la expresión arquetipo, en la que no me quiero detener en este momento, aunque es importante y lo vas a ir escuchando en muchas ocasiones en episodios futuros. Esta niñez tiene dos rostros, y voy a utilizar otra imagen para poder explicarlos con mayor claridad, porque creo que muchos de ustedes han leído
el libro Peter Pan o han visto alguna de las tantas versiones en película, incluso la de Disney, que me sirve para tratar de mostrar estos dos niños. Por un lado Peter Pan, por otro lado los niños perdidos, que tienen como líder a quien admiran a Peter Pan. Peter Pan en realidad tiene algunas características. Tiene el don de volar, odia a los adultos, no crece, no quiere crecer, justamente por ese odio que tiene a los adultos, es inocente, tiene una enorme capacidad de asombro, probablemente esto tenga que ver con esta habilidad particular que tiene él y no los niños perdidos, que es capaz de volar. Tiene poderes mágicos con ayuda de un hada. En cambio, los niños perdidos, por otro lado, no vuelan, juegan todo el tiempo. Están perdidos porque fueron abandonados o porque son huérfanos. Buscan tesoros todo el tiempo y molestan a Garfio, que es otro personaje interesante en la historia, que aparece como un adulto pirata, que les roba los tesoros que encuentran. Quizás esto sea también una imagen de lo que hace el adulto con el niño, y ahí voy a evocarte también el libro El Principito en el comienzo, cuando el Principito le pregunta o muestra a los distintos adultos un dibujo que parece un sombrero y que los adultos lo ven como un sombrero, pero los niños tienen la capacidad de verlo como una serpiente que se traga un elefante. Claramente hay en la mirada del niño y en la mirada del adulto dos miradas distintas. Peter Pan va a tener que ver con un tipo de niñez, que la vamos a llamar niñez divina, niñez primordial, niñez originaria. Y es una niñez que tiene que ver con una imaginación creadora, con el asombro, con una cierta temeridad y arrogancia, con el juego o una dimensión del tiempo que los griegos llamaban kairos, ese tiempo que no transcurre y que a veces los adultos experimentamos cuando tenemos una conversación o miramos una serie, una película y el tiempo parece que deja de transcurrir linealmente. Es como un espacio de eternidad. Este Peter Pan también es confiado, quizás excesivamente confiado, tiene una altísima autoestima de la que se vanagloria y desea. Quizás con esto tenga que ver el vuelo, con ese deseo infinito por todo, un deseo del que es libre, a diferencia del otro tipo de deseo que vamos a mencionar ahora. Pero caractericemos un poco los niños perdidos desde un perfil contrastante con el que acabo de describirte de Peter Pan. Ahora aquí no hay imaginación creadora sino fantasía, que no es para nada lo mismo. Tampoco hay asombro, hay obviedad. Tampoco hay temeridad, aquí hay cobardía, son miedosos, quizás por las heridas de las que fueron víctimas. Aquí no hay kairos, ese espacio de eternidad de tiempo, sino que hay cronos, el tiempo lineal. En la historia de Peter Pan, el tiempo es muy temido, incluso por Garfio, quien odia los relojes como adulto, porque son los que muestran el pasar del tiempo lineal de Cronos. Aquí hay desconfianza en estos niños, hay vulnerabilidad y no hay deseo, hay necesidades. Y me quiero quedar con estas dos palabras, deseo por un lado y necesidad por otra. ¿Por qué? Porque no tienen la misma fuente. El origen del deseo tiene que ver con esta cara del niño originario, y el origen de la necesidad tiene que ver con el niño herido. Porque estos niños perdidos, de los que hay muchos cuentos, historias de niños que han sido abandonados por sus padres, Mowgli, por ejemplo, de Rudyard Kipling, el libro de las Tierras Vírgenes, narra una de las tantas historias que hay sobre niños que son cuidados y criados por animales. Otra imagen de lo que es la orfandad, la pérdida, la herida. Pero nosotros mismos tenemos
un Peter Pan y un niño perdido adentro. Y el Peter Pan tiene ganas de volar, de utilizar la imaginación creadora, es osado, tiene una fuerte autoestima. En cambio, el niño perdido, todo lo contrario. Peter Pan desea, el niño perdido necesita. Y detrás de la necesidad hay cosas muy distintas que un deseo. Porque del deseo soy libre. De la necesidad soy dependiente, porque la necesidad tiene detrás un agujero que debe ser llenado. Un agujero que tiendo a tapar para no experimentar nuevamente. Porque experimentar ese agujero es volver a sentir el dolor y el sufrimiento de aquello que lo ha provocado. Voy a volver a destacar este aspecto. Yo me apego a las cosas que necesito. No me puedo apegar a las cosas que deseo. Porque en el deseo no hay detrás ningún agujero a ser llenado, como sí lo hay en la necesidad. El apego me da, por lo tanto, una falsa sensación de completud. Allí donde había una carencia, una herida, tengo la inmadura sensación de que no hay nada, de que algo está completo. Y eso dura cierto tiempo, porque ninguna cosa, persona, es para siempre, y la vida puede quitarnos eso y nos vuelve entonces a hacer sentir, a volver a hacer experimentar ese agujero otra vez al descubierto, y vuelve a doler, y volvemos a tener esa sensación de sufrimiento como si esto hubiera ocurrido de nuevo ya, hoy, ayer. El espacio interior no tiene la misma dimensión de tiempo que el espacio lineal, y por lo tanto muchas de las heridas o las situaciones del pasado pueden experimentarse hoy con la misma intensidad interior que en el pasado, justamente porque no hay esa línea clara de ayer, hoy y mañana. ¿Apego a qué? Apego a cosas, apego a personas, apego a ideas, a recuerdos, apego a sensaciones y emociones. Pero lo que me propuse trabajar, y por eso el título Los apegos invisibles, son apegos que no son tan fáciles de ver a simple vista. Quizás si habláramos de cosas o de personas, sería más sencillo. Además hay mucho más trabajo hecho en relación a relaciones y apegos, o al materialismo, las cosas que pone el mundo tentadoramente y después buscamos tener y nos quedamos con este gesto de tenerlas con el puño cerrado. Incluso podríamos repasar relaciones o repasar las cosas que son nuestras y hacernos esta pregunta: ¿cada una de estas personas está en mi vida con cuál de los dos gestos? ¿Cada una de estas cosas que tengo está en mi vida con cuál de los dos gestos? ¿Las poseo con el puño cerrado o las tengo con la mano abierta? Es una pregunta interesante como ejercicio, porque a veces nos invita a ver más allá, y es la única forma que conozco, quizás haya muchas más, de reconocer qué cosas necesito y qué cosas deseo, porque reconocer las cosas que necesito me ayudan a empezar a darme cuenta cuánto del dolor o del sufrimiento estoy arriesgando en cada una de esas necesidades. Y me ayuda a tomar contacto también con las heridas del pasado, del niño que fui, con las heridas de mis progenitores, de mi madre, de mi padre, de mi familia. Somos portadores de heridas de generaciones anteriores, somos portadores de heridas de la humanidad toda. Pero volvamos al punto de los apegos invisibles. ¿A qué me refiero con los apegos invisibles? Me refiero a ideas, a conceptos, a ideales de perfección, si querés, que son como modelos internos que buscamos realizar todo el tiempo. Si se realizan, nos sentimos satisfechos. Si no se realizan, nos sentimos frustrados. Satisfechos o felices. Si yo a una persona le pregunto en el momento de realizar una de estas
ideales, si es feliz, me va a contestar muy probablemente que sí. Confundimos mucho la palabra felicidad con la palabra satisfacción. Pero de esto no vamos a ocuparnos en este momento, porque sería entrar en otro terreno mucho más vasto. Voy a ponerte muchos ejemplos de ideas de perfección. Vos tomá las que quieras. Tenemos una idea de familia perfecta. Tenemos una idea de novia, esposa, compañera, compañero, esposo, novio, perfecto. Tenemos una idea de trabajo perfecto. Tenemos una idea de, si te gustan los animales, mascota perfecta. O de padre perfecto, madre perfecta. De hijo perfecto. De amigo perfecto. De una relación sexual perfecta. De unas vacaciones perfectas. De una carrera profesional perfecta. De un profesor perfecto, de un maestro perfecto. Y para aquellos que tienen que ver con la docencia, probablemente también tengan que mirar la idea de alumno perfecto. Para aquellos que se dedican a las ventas, seguramente tengan que trabajar la idea del vendedor perfecto o la idea del cliente perfecto. Hay muchas alternativas de perfección en nuestro mundo interior y no todas en cada uno de nosotros están colocadas en el mismo orden de prioridad. Tomar conciencia cuando tengo una relación de cómo influye esa idea de perfección es importante. Si yo espero de un trabajo perfecto cosas que ese trabajo que acabo de conseguir no me va a dar, no me voy a sentir feliz, no me voy a sentir satisfecho. Hacer consciente esta realidad interna es reconocer los apegos mentales. Todos estos son apegos mentales, que viven en nosotros y fueron construidos por la vida misma. Fueron construidos por experiencias propias y probablemente también por experiencias de otros, cercanos a nosotros, como pueden ser nuestros padres, el contexto familiar, el contexto cultural en el que estamos. Probablemente no sea la misma la idea de familia perfecta para un contexto de una cultura como una cultura occidental como el islamismo, por ejemplo. La idea de matrimonio o la idea de lo que es tener o no tener un hijo. Cuando se habla de esos ideales, del ideal americano y del trabajo, la familia, la casa, el hijo, el perro, también estamos hablando de ideales de perfección, que pueden realizarse o no realizarse. El tema es si yo dependo o pongo en juego mi sensación de satisfacción o mi estado de bienestar por la realización o no de esos ideales. Voy a ir un poquito más lejos incluso. Cuando me pongo objetivos, y ahora hay mucho de esto, quizás traído por una generación de jóvenes que empieza a buscar otros elementos y otras herramientas que los que ya somos adultos no todos hemos buscado y encontrado. Hay mucho de ponerse objetivos. Y en este ponerse objetivos hay una trampa mental. Y esa trampa mental se disfraza bajo el apego a los resultados, porque no me pongo solo el objetivo. Me pongo el objetivo y el resultado que espero lograr. Y si ese resultado después no encaja, o lo que he logrado finalmente no encaja con lo que esperaba, como expectativa, entonces vuelve a aparecer el dolor, el sufrimiento, la sensación de frustración. Hay otra forma de apego invisible que es muy propia del mundo en el que vivimos y que no tiene que ver con los resultados de un objetivo, los resultados de un examen, por ejemplo, o de una carrera, o de un trabajo, o de una relación. Y este otro apego también invisible tiene que ver con el apego al placer. La sensación que espero tener, el tipo de placer que espero que me dé determinada experiencia, como puede ser un viaje, ¿no? Para salir
de placeres más corpóreos, como puede ser lo sexual o el placer que provoca una comida o la bebida de un vino. El placer también es una de las formas de apego invisibles. Por eso, detrás de todo lo que se conoce como hedonismo, como materialismo, como exitismo, hay apegos invisibles. Y podríamos nombrar muchos más, pero la idea de este espacio no es detallar cada uno de ellos, sino llevarte al terreno de poder observar y tomar alguno quizás como parte de un ejercicio, el que te parezca que hoy es más importante para vos. Quizás si estás por ser padre o madre, lo que tengas que revisar es esto de cómo es tu modelo interior de perfección de una madre perfecta o de un padre perfecto. Y hacerlo con absoluta honestidad. Y poder observar la luz y la sombra de ese ideal de perfección. Porque después ese hijo, en cuanto nazca, va a estar de alguna manera condicionado, por no decir determinado, de todas esas fuerzas interiores que tienen que ver con lo que nosotros esperamos de ellos. Y cuando las cosas después no encajan, porque este niño que llega o esta niña que llega no corresponde o no se corresponde o hace lo que no está en la lista de cosas que yo esperaba que hiciera un hijo, entonces empezamos a lidiar con la sensación de frustración que nos lleva a pensar que hicimos mal, que falló, y quizás no falló absolutamente nada, ni hicimos nada mal. El problema es un problema de ideales de perfección. Los ideales de perfección están en toda la cultura, en todas las personas. En algunos es más rígido que en otros. Hay personas que han crecido con ideales de perfección de mucha más intolerancia a la frustración que otros. Hay personas que son más flexibles, que tienen la gran capacidad de adaptarse, y otros que no, que tienen como las aristas más duras y por lo tanto sufren mucho más con los cambios y con las circunstancias que la vida le propone. ¿Por qué es importante reconocer estas imágenes mentales, estos ideales de perfección? Te voy a dar 5 motivos para mí importantes. El primero, porque determinan gran parte de lo que siento en el día a día. El segundo es que determinan mis decisiones. El tercero, determinan mi grado de bienestar. El cuarto, determinan el grado de libertad con el que me muevo. Y el último, y parecido al anterior, determinan mi grado de autonomía. Si yo espero ser libre, si yo espero ser autónomo, tengo que trabajar las cosas que me atan. No hay libertad con ataduras. Es difícil hablar de libertad con apegos. Y quizás la clave en el trabajo con los apegos sea cambiar la palabra determinan por condicionan. El camino ya de un condicionante me hace pensar en una mayor sensación de libertad, en un espacio de libertad. Quizás en algún momento puedo volver a caer en una determinación. Pero cuando algo condiciona, yo puedo hacer una pausa y puedo tomar una decisión desde un lugar diferente. Las imágenes mentales tienen muchísima fuerza cuando no son vistas, cuando no son ignoradas. Lo mismo que ocurre con los miedos. Un miedo gana prácticamente siempre cuando no lo puedo descubrir, cuando no le puedo poner nombre, cuando no lo puedo ver cara a cara. Con el apego pasa algo parecido. Si yo estoy siendo muy dependiente de algo, de alguien, o de una imagen mental, o de un estado de bienestar, hoy somos muy dependientes, y de esto se habla cada vez más, a la dopamina, que producen esa sensación dopamínica que dan tantas cosas como sensación de placer inmediato. Y hay mucha dependencia a esa adrenalina que provoca un deporte extremo o una salida extrema o el alcohol
en el caso de muchas personas, o la puerta de entrada a muchas drogas blandas que después se convertirán en el camino a drogas duras. Hoy hay mucho de esa búsqueda y después que uno comienza se siente atrapado o metido en una cárcel de la que ya no puede salir fácilmente. Hasta una sustancia como el azúcar crea una fuerte sensación de dependencia. Si uno se quiere sacar de encima, el comer azúcares no es algo que sea tan sencillo. Por supuesto, ustedes dirán, a mí no me pasa eso y seguramente que no a todos, y cada uno tiene los puntos vulnerables donde los tiene, y es parte del aprendizaje de cada uno de nosotros, que no es el mismo, por supuesto, como iremos viendo, trabajando, descubriendo en viajes futuros. Ahora, si yo veo estos apegos, si yo puedo descubrir estas fuerzas, entonces dejarán de ser fuerzas determinantes y empezarán a ser fuerzas condicionantes, y quizás en algún momento dejen también de ser fuerzas condicionantes para dejarme un espacio de libertad. Por eso, si yo te tuviera que decir cómo hago yo para trabajar cuando descubro uno de estos apegos, el primer paso, y siempre el que establece prácticamente un 50% del camino, es descubrirlo justamente. Verlo es el primer paso. Reconocerlo como propio, que no significa un reconocerlo conceptual, sino un verme en esa situación de apego, cuando la estoy sintiendo, experimentando. Ese reconocerme ahí, cometiendo el error, aunque no pueda hacer nada para evitarlo. Eso es el segundo paso. Y el tercer paso, como se da en muchos procesos con el mundo interno, tiene que ver con la aceptación de la herida. Saber que detrás de eso seguramente hay un niño huérfano. Y que ese niño huérfano es el que tiene y experimenta el dolor y el que me hace tener el puño cerrado y no poder abrirlo. Este es el trabajo. Es un trabajo de mucha paciencia, es un trabajo de mucha amorosidad y compasión con uno mismo. Si uno va a ser severo, es muy difícil trabajar estas cosas, porque desde el rigor se avanza bastante poco o muy lento en el trabajo con uno mismo. Las herramientas van a ser siempre las mismas: conciencia, mirada interior, reconocimiento, aceptación, que siempre es el equivalente a abrazar ese niño herido, en este caso, o abrazar ese miedo, o abrazar esa exigencia. Detrás de todas las expectativas que tenemos en la vida hay necesidades. Puede costar verlas, pero siempre hay necesidades. Como detrás de los objetivos que nos ponemos hay miedos o temores. También puede costar verlos, pero si hacemos el ejercicio de buscarlos, los vamos a encontrar. Y vamos a encontrar las necesidades. Y vamos a encontrar los apegos. Una vez encontrados, el trabajo es siempre el mismo: poder descubrir qué pasa si no lo tengo esto. ¿Qué pasa si yo cambio mi manera de relacionar? ¿Por qué tengo que tener el puño apretado? ¿Qué pasa si lo pierdo? ¿Qué pasa si la vida me lo quita? Porque si no soy yo el que abre la mano para cambiar el gesto, probablemente sea una crisis la que me invite a soltar, a abrir la mano. Y muchas de las crisis que tenemos traen este aprendizaje: cambiar nuestra manera de relacionarnos con esas cosas. No es que la crisis me dice que lo tengo que perder. La crisis muchas veces me dice: estás con el gesto incorrecto. Y de eso se trata, poder aprovechar una crisis. Poder darme cuenta que esto que me está sucediendo me está invitando a revisar mi relación con esta persona, mi relación con estos objetos, mi relación con el trabajo, mi relación conmigo mismo, con los pensamientos, con la imagen de perfección que tengo respecto a muchas cosas. Hay una bellísima historia que se la escuché contar a Jorge Bucay, aunque no sé si le pertenece,
que se llama El Círculo del 99 y tiene que ver justamente con este tema de las imágenes de perfección. Lo cuento muy brevemente. Un rey tenía un paje que se veía feliz. Todo el día, todo el tiempo, expresaba una felicidad que el rey mismo buscaba y no podía encontrar. Le preguntó cuál era su secreto y el paje desconcertado no sabía qué contestarle. Le preguntó a su consejero sabio cuál era el secreto y por qué no se lo quería decir, y le dijo que había un experimento que podía hacer él para descubrir cuál era el secreto de la felicidad, pero que iba a perder un paje feliz haciendo este experimento. El rey, que estaba dispuesto a cualquier cosa, aceptó, y entonces pusieron 99 monedas de oro en una bolsa y se las llevaron a escondidas hasta la casa donde vivía el paje. La dejaron en el umbral de su puerta, golpearon la puerta y se escondieron. Y vieron que el paje salía, encontraba la bolsa, entraba, sacaba todas las cosas de arriba de la mesa, tiraba las monedas de oro y descubría con sorpresa cuántas monedas había. Nunca había visto tantas monedas de oro juntas. Las empezó a contar y empezó a hacer pilitas de 10 monedas. Armó la primera, la segunda, llegó a la 9ª y cuando iba a armar la 10ª, había 9 y no 10. Faltaba una moneda. Entonces empezó a buscar en la bolsa, no podía ser, tenía que haber 100. Y como no encontró la 10ª moneda, empezó a sacar cuentas de cuánto debía ahorrar para tener la moneda número 100. Cambió toda su forma de vivir para ahorrar esa moneda de oro. Y en ese cambiar su forma de vivir, perdió la alegría de vivir, esa que veía el rey y que todos envidiaban. Ese ideal de perfección, de que 100 es mejor que 99, hizo que perdiera la felicidad en el camino. Voy a ir cerrando y me gustaría dejarte una serie de reflexiones finales a la manera de síntesis. Primero, que en nuestra forma de relación con las cosas, las personas, los pensamientos y las emociones, tenemos 2 gestos posibles: o tener con la mano abierta o poseer con el puño cerrado. Segundo, que detrás del deseo se halla la fuerza del niño originario, ese que nos hace tener desde un espacio de libertad, y que detrás de la necesidad se halla la fuerza del niño herido, ese que nos pide poseer, pero desde un vínculo de dependencia. Tercero, que tener con la mano abierta supone confianza y esperanza, y que poseer con el puño apretado supone, en cambio, miedo y desconfianza. Cuarto, que nuestros apegos llenan vacíos, donde habita dolor y sufrimiento. Por eso, ante una pérdida, ese dolor se activa y se vuelve a experimentar. Quinto, que todos los apegos, los más difíciles de descubrir, son los apegos mentales, que actúan como fuerzas invisibles, determinando el grado de bienestar del día a día. Sexto, que trabajar los ideales de perfección supone verlos y poder describirlos, reconocerlos como posibilidades aprendidas, aceptarlos y reaprenderlos desde una decisión consciente. Y séptimo y último, que un apego trabajado deja de ser determinante de mi equilibrio interno y pasa a ser condicionante, cada vez más leve hasta desaparecer. Pero esto lleva tiempo y requiere de una amorosa paciencia con nosotros mismos.
Me voy despidiendo. Te quiero dejar un saludo y agradecerte este nuevo viaje por los caminos interiores del alma. Si pensás que a alguien puede servirle este tema, no dejes de compartírselo. Y si querés recibir un aviso para siguientes viajes, podés suscribirte o sumarte a mi canal de Telegram para profundizar y compartir. Y como dijo Juan Ramón Jiménez, no corras, ve despacio, que a donde tienes que ir es a ti solo. Hasta muy pronto. Un abrazo.